Buenos días, profesor. Profesor, queremos decirle, profesor, ya como literofilósofo, profesor, la materia que usted metió, profesor, y que nos ha enseñado, profesor. Sí, ¿qué me quieren decir? Bueno, profesor, que usted no mencionó la palabra en el momento en que recita El huérfano y la foto ahora por este aparato YouTube. No mencionó parirme a mí cuando señala a todos los doctores. Sería tan grande vuestra moral, vuestra honradez, vuestra misericordia y vuestra moral alta, que estoy seguro que si os obligaren a elegir entre 1000 doctos de aquí a hoy, continuaría siendo tan alta que nuevamente volveréis a elegir parirme a mí. Hombre, sí, cierto, queridos estudiantes. Pero es que a veces yo paro como la paloma guarumera. ¿Cuál paloma guarumera? Pues los hombres esa que sacrificaban allá desde el antiguo tiempo, antes del templo del año 70 que conoció Jesucristo, que destruyó Vespuciano, con Tito, quemó Tito y todas esas cuestiones. Ya esa es en la era de unos 30 y pico de años después de la muerte o 42 años después de la muerte, o 30 y pico de años después de la muerte de ese líder que se levanta contra la ortodoxia conservadora del Sanedrín, que a su vez no era más que la réplica hecha por Herodes del segundo templo de Zorobabel después que vino del cautiverio de Babilonia, y ese templo de Zorobabel no era más que uno edificado sobre el antiguo templo del corrupto Salomón. ¿Cómo así, hombre? Sí, allá en las épocas de Salomón, 1000 y pico de años antes de Jesucristo, o 900 y pico de años antes de Jesucristo, llega un momento en que queda el muro de las lamentaciones, donde todavía los judíos van y se pegan con el muro en la frente. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y el Mesías vino hace 2000 años y lo quebraron, pero sí, salió en el día. No sé si habrá salido en el periódico el día, pero en aquella época no habían periódico. Y entonces unos 200, 300 años después que se empiezan a escribir aquellos recuerdos en forma textual, oralmente, de la muerte de un crimen público, y se crea el famoso caudillo y el famoso cristianismo, que ya sacrificaba en el templo de Salomón por los pecados de los ciudadanos israelitas, sus pecados inmorales, donde el hombre podía hacer toda clase de adulterio y solamente lo aplaudían porque era el patriarquismo, mientras la mujer, si hacía adulterio, había que matarla a piedra. Era lo que había que hacer con María y su niño en el vientre. Hombre, profesor, ¿qué sociedad es esa, verdad, profesor? Pero son corruptos, profesor. Yo no sé, pero si conocían la lógica, no. Pero nosotros tenemos que ver la cuestión esa a través de una cuestión distinta a la fe, que es la lógica dialéctica. Y para esto ya tendríamos nosotros que ver y respondernos a la luz de hoy los cambios que han visto en la lengua y en el mismo diccionario, y el por qué hay tantos políticos corruptos como Donald Trump, que se sienten dueños del mundo sencillamente porque surge un libro llamado Nicolás de Maquiavelo, donde dice que los príncipes y los reyes y toda esa vaina tienen que ser crueles y despiadados, no importan los medios para llegar a la cuestión. El caso de Donald Trump sí se quedó quietecito ahora que ya más o menos mueve la tabla de ajedrez y se está adueñando nuevamente del petróleo de Venezuela y para resolver sus problemas internos, porque en la geopolítica mundial, que donde todavía continúa cabalgando esas 12 tribus de Israel con su poder económico, pero que también hay un oriente donde nace el sol, que también juega en solsticio, un dios, el dios sol, donde nace en oriente. La China comunista ha desplazado lenta y pausadamente y se ha ido fabulando y ganando el corazón de las naciones, al darle una alternativa diferente a la imposición jerárquica de los antiguos reyes, que eran los dueños del bien y del mal, y era lo que le decían a una mujer: tráeme tu niño y hay que partirlo por la mitad para que no discutan entre las dos, y lo partían si lo decía el rey. Era
el Dios en la tierra, el rey. Después fue reemplazado por una cantidad de gente, creo que hasta por presidente se creen reyes y papas. Y gente que sencillamente, que aquí dice, en un libro totalmente disparateado y erróneo, donde el que para es el hombre y no la mujer. Entonces, viendo la cuestión no a través de la ciega fe, sino de la lógica, nos damos cuenta nosotros que hay una gran diferencia, pero una reconstrucción de aquel muro que quedó a un segundo templo y a uno reedificado por un Herodes, que es el que conoce al Mesías, que en eso pasa un transcurso de tiempo, pero que a nosotros nos lleva a la misma relación de siempre estar sacrificando por los pecados de los civiles, de toda clase de laya y de pecado, al ser humano, y sacrificándole siempre al animalito, hasta que llega y sacrifica a un hombre que no es más que un crimen público, un hombre que se levanta con una bandera totalmente distinta a luchar ideológicamente, se puede decir, hasta colocar una estructura muy diferente donde prevalezca la vida, que debe prevalecer la vida, el compartimiento. O sea, no, sencillamente está la fórmula de la producción, distribución, consumo, y en contra del arcaísmo, y meter en la banca o en la banquita de embolá la plata recogida por el pecado, donde se sacrificaba una palomita, profesor. Sí, se sacrificaba una palomita. Entonces, en ese sentido, profesor, nosotros queremos decirle, profesor, sí que faltó esa palabra ahí en el recital, y ahora últimamente, usted aquí cuando la dio, parirme a mí, que ya le daría un contexto distinto. Y eso de política, ¿qué es, profesor? Porque nosotros creemos que política, y yo quiero llegar al poder y me para seguir a comprarme una camioneta y comprar no sé qué, y ahí va a ver si me dan mi tajada en el Consejo y en el Senado, y apruebo y no. Sí, esa es la política moderna, en la cual esa palabra pasó por diferentes significados. Yo tuve un libro antiguo donde la palabra política no significaba lo de Maquiavelo ni significaba lo de hoy. Sencillamente porque política, en aquel diccionario que tenía las hojas todavía de cebolla, parecían plástico, le caía una gota de agua y no se dañaba, porque era como una vaina, como una cebolla, como un plástico, una vaina. Decía que política es el arte de servir. Ojo a esta jugada, para poder hablarle de lógica y no de fe. Política es el arte de servir. Ojo, cuando aparece Maquiavelo se dice que es política, y Maquiavelo es viejo, allá el medioevo, por allá, más acá, no sé qué. Dice que política es poder, no tener piedad a un rey contra otro, que no hay que tener misericordia contra el enemigo, y como en su poema, de donde usted habla de que el zorro, los 3 errores de un cínico, profesor, por ejemplo, o el zorro, profesor. Más o menos así, sí, que eso lo enseña Maquiavelo, y por eso nace el maquiavelismo político. Por ejemplo, contra el enemigo no hay que estar con paños tibios, sino hay que fusilarlo, como hizo Fidel Castro, para que no suceda lo que está sucediendo cuando no hay cambios estructurales y revoluciones estructurales, y no le pase lo que le está pasando a la Cuba, que de ser una de las culturas más grandes que tiene el planeta, Estados Unidos ha atrasado ante Cuba. Cuba le lleva 100 años a Estados Unidos con todo su dinero y lo que sea, y robo de petróleo y todo, porque son maquiavélicos. Acá hay un humanismo, hay cultura, hay música, hay de todo, y el hambre no se debe en los pueblos a un presidente, sea dictador o no dictador, o sea terrorista o no terrorista, sino se debe a los dominios geopolíticos mundiales, donde una economía impera sobre las demás naciones, y entonces es la que hace bloqueo y hace todas esas cuestiones que ya sucedió en la antigüedad contra el mismo pueblo de Israel, cuando las mujeres tenían por el hambre y el bloqueo que había, y
y la injusticia que había, que se comían a sus propios hijos. Sí, profesor, usted nos dijo, y por eso nosotros en Literatura Filosofía, nosotros le decimos, profesor, sí que faltaron esas palabras, profesor, y que esas palomitas que se sacrificaban por el civil, profesor, está sucediendo ahora mismo en Colombia, profesor. No se sabe ni se quiere y se utiliza todos los medios desde el miedo y el terror psicológico que vamos a poner un ministro que tuvo que ver con Mancuso y tuvo que ver con el otro allá para atacar al Mono Jojoy, atacar al otro y estar en una guerra con Ecuador y etcétera, etcétera, y que ahora todos esos paracos y toda esa gente echan al agua a un hombre que creyó que era la única manera, utilizando a Maquiavelo, no a la política como arte de servir, que es lo que hace el politiquito de hoy en día, tener poder, que ya es lo que viene a dar como significado en los actuales diccionarios de las academias de política, que política es tener poder. En cambio, difiere de aquello de arte de servir, y ahí donde un tipo zarrapastroso, un tipo semi-analfabeta de un barrio llega a un edilismo, llega a un consejo, llega a algo y llega a llegar al Senado, algo así, entonces ya se creen unos emperadores e imponer su poder y su voluntad sobre los mismos que lo llevaron al poder. Y se cambió, y eso hizo que hoy en día la política sea como sea y no sea como en aquellos tiempos cuando en los diccionarios decía que política era el arte de servir. Entonces un rey se encontraba entre la espada y la pared. Primero, su autocrática dominancia sobre unos pueblos que no sabían leer ni escribir, y era el que decía si había que cortar un niño en dos o no. Y si él decía hay que cortarlo en tres, había que cortarlo en tres. Si él decía hay que matar a Julano porque no bajó la cabeza cuando yo pasé en el caballo, había que cortarle la cabeza a ese Julano. Entonces el mundo fue evolucionando, y aquí aparece precisamente el tiempo de las luces, el tiempo de los pensadores, el atacar el oscurantismo teológico, aún con toda la suma teológica de Santo Tomás, o todas las cuestiones hipostáticas y todas las cuestiones que se cocinan, como se cocina la cocaína, en laboratorios de pensadores totalmente teológicos y dentro de los claustros religiosos. Por lo tanto, cuando ya nosotros nos encontramos a analizar la cuestión desde el punto de vista de la dialéctica lógica, no vamos a encontrar que todo se pare por la misma realidad natural y por la misma naturaleza y por la misma materia. Ella misma se pare y ella misma se hizo porque es increada, irreversible, eterna e inmutable, que son los atributos que se le dan a algo que no se ve. Entonces, por lo tanto, nosotros aquí nos encontramos sencillamente en ver a dos personas. Por un lado, yo tendría que analizar cómo Kant, no sin fundamento, considera, por ejemplo, a un hombre antiguo como Aristóteles, aquella de las cuestiones peripatéticas y las cuestiones del Liceo después de Platón, y esas cuestiones como fundador, apenas un fundador de comprensión de la lógica. A aquel mismo Aristóteles, al cual, siguiendo la tradición medieval, consideran responsable de estrechez formal. Un genio de la antigüedad visto hoy en día como un hombre estrecho. Consideran responsable de estrechez formal a este hombre, pero en realidad no le corresponde la comprensión de los límites y competencia de la lógica. Entonces un niñito hoy en día, un jovencito, un viejo que no le fue duro aprenderse la cartilla, a veces se mete a un grupito religioso, le dicen aquí dice, y entonces ahora son dueños de la verdad y son dueños de que el mundo debe seguir según mi opinión, según mi criterio, porque aquí dice esto y esto, que entonces corta al niño por la mitad, pues. Sin embargo, Kant le reprocha de no haber hecho ninguna deducción de las categorías de su misma tabla
donde analiza las cuestiones lógicas, sino apenas se limita a revelar y a inventariar aquellas categorías que ya funcionaban en la conciencia de su época. Ojo, somos producto y tenemos una conciencia de una realidad socioeconómica y política del hecho fundamental donde nacemos, como es la madre patria, el hogar, la sociedad en que vivimos, y por eso las ideologías, las culturas son diferentes. Es diferente un hombre que nace hoy en Cuba a un hombre que nació en la época de Batista, cuando era necesario un Fidel Castro, o un tipo que nace en las épocas anteriores, antes de cambios estructurales, y por eso encontramos tantas mentiras. Por ejemplo, aquí en Colombia, ahora con la cuestión de los bloqueos a nuestra hermana patria Venezuela, habían gente de aquí que se fueron tantos años atrás para Venezuela, y mucha gente que aquí se fueron porque no tenían nada. Solo se ganaban 10,000 pesos, se gastaban 20 y estaban siempre todos zarrapastrosos, todos llevados. Y se fueron a Venezuela y tal, y apoyaron a Hugo Chávez y apoyaron toda la cuestión, y después a Maduro porque le daba apartamento, porque le daba casa, carro y beca, etcétera, etcétera, el plus ultra. Pero llegó a Estados Unidos, que lo único que le interesaba era su petróleo, y empieza a haber un bloqueo y una hambruna contra aquel pueblo, y entonces la gente dice que es el presidente, y hay un total desconocimiento de la geopolítica mundial y de lo que es un imperio y lo que es realmente socavar la riqueza de otros países. Entonces, en ese desconocimiento de la lógica dialéctica y de la economía política, y de saber qué es política en los anteriores diccionarios y los actuales, que es sencillamente tener poder o poder de gobernar, nos vemos que hay gente que cae en la mentira. Por ejemplo, aquí del Bajo Llera Restrepo, aquí del barrio que según dicen algunos es que se llama ahora el Bajo Valle, se ve un tipo todo con unos zapaticos de caucho, una vainita, y dura así 30, 40 años en Venezuela, viene el bloqueo, se viene, deja a los hijos en la calle, nunca le compró nada, entonces ahora se recuestan de los hijos no lo aceptan, y entonces viene, pues la culpa es del presidente Nicolás Maduro, porque yo comencé con 2 confites, cónchale, vale, hablando más venezolano que el venezolano, cónchale, chico, vale, Barquisimeto, Petare, que no sé qué, que yo nací, que yo también soy capellano, porque soy no sé qué, y llegó ese tipo, y yo que comencé con 2 confites, y de pronto tuve 4 confites, y después tuve una bolsa de confites, y al fin y al cabo llegué a tener una fábrica de confites, pero llegó entonces Nicolás Maduro y me dejó en la ruina y me confiscó la fábrica de confites. Pura mentira, pero lata, porque no es fácil a veces en nuestra patria adquirir unos centavos, mucho menos va a ser soplar y hacer botella con 2 confites en países extranjeros. Por lo tanto, vemos que esta cuestión entre Kant y Aristóteles, que ya Aristóteles, no contento con el esclarecimiento de la función lógica de las categorías, les atribuyó también importancia metafísica. Y aquí cuando empieza a tener un relieve alto en las mentes de aquellos pueblos que nos traen la famosa democracia, nos traen el republicanismo de Platón, y nos traen todas aquellas cuestiones a esta América por medio de invasiones también, y Biblias nos traen estas cuestiones sociales y políticas. Por lo tanto, les atribuyó también importancia metafísica y las declaró no solo como esquemas lógicos, mejor dicho, teóricos cognitivos
de la actividad del intelecto, sino también como formas universales del ser. Ya aquí cuando hablamos de ser entra la ontología. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso, ¿no? No lo iban a saber hasta que diéramos este pedacito de clase y entonces daremos un poquito de ontología, que es el tratado y estudio del ser, para que usted sepa qué función cumple en una sociedad. Y no tiene que avergonzarse de ser ningún revolucionario, ni ningún estado tiene usted que volverlo multimillonario para que sea bueno. Nos vemos en la próxima.